simbolismo o literalismo, ¿cómo interpretar las Escrituras? La cuestión de la interpretación de los escritos bíblicos es de gran importancia. Dado que la Biblia se presenta como la palabra de Dios, es esencial que la comprendamos si queremos tener una relación con su autor. Pero antes de abordar la cuestión de su interpretación, planteémonos 3 preguntas fundamentales. La primera es la siguiente: ¿podemos estar seguros de que la Biblia es realmente la expresión del pensamiento de Dios? La Biblia afirma ser la palabra de Dios. Leemos en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y apto para toda buena obra. El apóstol Pedro escribe en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículos 20 a 21, sabed antes que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación particular, porque nunca la profecía fue en ningún tiempo llevada por voluntad humana, sino que en otro tiempo fueron en nosotros habladas las cosas del Dios Santo, por el Espíritu Santo. Jesucristo añade su autoridad a estos testimonios al orar a su Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, según el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Las Sagradas Escrituras fueron inspiradas, literalmente infundidas en el corazón y en el pensamiento de los escritores. Sin ser un dictado, cada uno recibió el pensamiento claro y detallado de lo que debía escribir. Manteniendo su estilo personal, el Espíritu Santo lo guiaba en la elección de las palabras, para que el resultado fuera verdaderamente el mensaje del autor divino, en los términos que él deseaba emplear para expresarlo. Creemos, por tanto, en la inspiración verbal y plena de las Escrituras y, por consiguiente, en su infalibilidad en los escritos originales. La segunda pregunta surge inmediatamente, dado que ya no tenemos los manuscritos originales, sino solo copias, ¿nos ha sido transmitido fielmente el texto de la Biblia a través de estas copias? La respuesta es sí. Podemos afirmar que la Biblia es el libro mejor conservado de todos los tiempos. En este ámbito, ninguna obra literaria antigua le llega a la altura. ¿Por qué? Porque miles de copistas, de todas las épocas y de todos los lugares, dedicaron su vida a copiar este libro, ya fuera el Antiguo o el Nuevo Testamento. La transmisión del texto en hebreo fue asegurada, en gran parte, por los monjes masoretas. En cuanto a los escritos del Nuevo Testamento, existen multitud de copias, realizadas en parte por monjes copistas. Estos copistas vivían en diversos lugares, alejados unos de otros, desde la antigüedad hasta finales de la Edad Media. Por lo tanto, aunque los copistas hubieran querido modificar el texto bíblico, no habrían podido hacerlo, ya que no podían consultarse ni coordinar sus decisiones, por no hablar de todas las copias ya existentes. Y en el conjunto de estos 12.000 manuscritos de diversas partes de los textos bíblicos, su uniformidad es superior al 99%. Los rollos descubiertos en 1947 cerca del Mar Muerto han demostrado de forma concluyente que los textos hebreos han permanecido intactos hasta la última letra durante más de 2000 años. Por eso podemos afirmar que los textos hebreos y griegos que tenemos hoy en día son el reflejo perfecto de los originales. Además, Dios mismo hizo la solemne promesa de conservar su palabra para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Llega entonces la última pregunta: ¿han sido traducidos fielmente estos escritos para que podamos entenderlos en todas nuestras lenguas actuales? Una vez más, podemos responder, sí. Podemos afirmar que si la traducción de estos textos hebreos o griegos se ha realizado según las reglas gramaticales y sintácticas reconocidas, es la palabra de Dios en ese idioma. Según la versión, se encontrarán palabras intercambiadas o sinónimos, pero el significado será idéntico. Demos por sentado, pues, que tenemos entre nuestras manos una traducción fiel de la Biblia. Abordemos ahora la pregunta: ¿cómo entenderla e interpretarla? Creemos que es esencial interpretar la Biblia según las reglas y normas por las que se traduciría cualquier otro libro. Nuestra forma de interpretar la Biblia será normativa.
Interpretaremos cada pasaje de la palabra de Dios según las normas del género literario del texto. Sin embargo, nunca podremos comprenderla bien si nos acercamos a la Biblia sin el respeto que merece y sin el deseo de descubrir a Dios en ella. La Biblia es una auténtica biblioteca de 66 libros escritos a lo largo de 16 siglos. Los acontecimientos que describe abarcan un periodo de más de 4000 años. En ella encontramos relatos históricos, libros poéticos con símbolos, metáforas y diversas figuras literarias. Hay mensajes divinos dirigidos al pueblo de Israel y a otros pueblos de la época, que mezclan relatos históricos, exhortaciones y predicciones. En el Nuevo Testamento, tenemos 4 relatos de la vida y las enseñanzas de Jesucristo, más un libro de historia sobre los inicios del cristianismo, seguido de varias cartas de enseñanza doctrinal, que terminan con una descripción del fin de nuestro mundo y las perspectivas del más allá. ¿Cómo orientarse con tantos géneros literarios? Muy a menudo, otros círculos cristianos e incluso evangélicos nos acusan de hacer una lectura literal de la Biblia. Por definición, eso significaría que interpretamos cada pasaje de la Biblia de manera literal, incluso los pasajes que tienen un significado simbólico. Nos reprochan sobre todo que tomemos al pie de la letra los textos sobre la creación del mundo, los milagros de la Biblia o las predicciones sobre el futuro. ¿Por qué? Porque, precisamente, muchos de los que se dicen seguidores de Jesucristo interpretan la Biblia de manera liberal. Se toman libertades con el texto para que su mensaje se ajuste a su punto de vista. Si creen en la evolución, interpretarán el relato de la creación como un poema alegórico. ¿No creen en el reinado de Cristo en la tierra? Entonces todo el Apocalipsis será interpretado como una serie de símbolos a los que se les dará el significado que se desee. Podemos responderles que interpretamos literalmente los relatos históricos y las enseñanzas doctrinales de la Biblia. Pero interpretamos de manera simbólica los pasajes en los que aparecen símbolos literarios. Así ocurre con algunos escritos proféticos, con algunos salmos, con algunos proverbios, con buena parte del Cantar de los Cantares y de las Lamentaciones de Jeremías, así como con algunas parábolas y varios pasajes del Apocalipsis. Pero incluso en estos casos, dado que la Biblia nos da generalmente el significado de estos símbolos, podemos interpretar literalmente el mensaje transmitido por las parábolas, las metáforas o los símbolos. Estos mensajes corresponden a otras verdades expuestas en este libro divino. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué reglas de interpretación debemos guiarnos? En primer lugar, tendremos en cuenta el contexto histórico, ¿quién es el autor? ¿En qué época escribió? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿A quién se dirige? ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Hay significados secundarios o aplicaciones que podamos extraer para nosotros hoy en día? En segundo lugar, tendremos en cuenta la forma literaria, se trata de una ilustración como una parábola, una alegoría o una metáfora. Si es así, ¿cuáles son estos símbolos y su significado? ¿Se trata de un relato histórico? ¿Es un texto doctrinal sobrio y factual? A continuación, analizaremos la gramática y el vocabulario empleados. ¿Cuál es el modo y el tiempo de los verbos? ¿A qué antecedentes hacen referencia los nombres propios? ¿Cuál es el género de los nombres, masculino, femenino, neutro, singular o plural? A continuación, tendremos en cuenta el contexto del libro. ¿Cuál es el tema tratado en los textos anteriores y posteriores al que estamos examinando? ¿Cuál es el mensaje principal del libro en el que nos encontramos? Nuestra quinta regla es la siguiente: examinaremos el tema tratado a la luz de toda la Biblia. ¿Se trata este tema en otra parte de la Biblia? ¿Qué información adicional encontramos allí? La Biblia es como un rompecabezas con miles de piezas. Cada tema debe examinarse a la luz de todos los textos en los que se menciona. De este modo, no habrá contradicciones en la Biblia, al igual que no hay dos piezas del rompecabezas para un solo lugar, y el rompecabezas solo muestra su imagen definitiva cuando cada pieza está en su lugar.
Hay otras tres consideraciones que se aplican exclusivamente a la naturaleza misma de la Biblia. La Biblia es una revelación progresiva y debe leerse y entenderse en este sentido. La mayoría de las supuestas contradicciones de la Biblia son simplemente un cambio de disposición con respecto a otra época de la historia. La Biblia debe interpretarse por sí misma, es decir, todo símbolo tendrá un significado compatible con el mensaje bíblico. Entendemos los temas tratados a la luz del conjunto de detalles que los rodean en las páginas de la Biblia. Por lo tanto, llamamos a nuestra forma de interpretar la Biblia el método histórico-gramatical. Se trata de una interpretación normativa o normal. En primer lugar, tenemos en cuenta el contexto histórico y literario, y luego aplicamos las reglas gramaticales para captar el significado de las palabras en su sentido habitual y corriente, a menos que los elementos del texto indiquen lo contrario. Para resumirlo todo, si el primer sentido tiene sentido, no busques otro sentido. O este otro dicho, un texto sacado de su contexto puede convertirse en un pretexto. Para concluir esta parte, habrán comprendido que no estamos ni en el literalismo ni en el simbolismo. Como su significado indica, el término literalismo significa que se intentará forzar un sentido literal a cualquier texto. El término simbolismo consiste en interpretar todo como literatura simbólica. Entonces, ¿cómo interpretar un texto histórico? Descubrimos que gran parte de la Biblia es un relato histórico. El Génesis cubre los acontecimientos que tuvieron lugar entre 4000 y 1700 años antes de Jesucristo, es decir, más de un tercio de la historia de la humanidad. El relato histórico comienza en el primer versículo de la Biblia con una simple declaración. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En una lectura normal y sin prejuicios, cada palabra es clara y el significado es evidente. Hubo un comienzo, y antes de ese comienzo de las cosas físicas, ya existía un creador. Por lo tanto, ese creador lo creó todo. Los primeros 11 capítulos del Génesis, que abarcan por sí solos 15 siglos de historia, suelen interpretarse en sentido simbólico, incluso por muchos evangélicos. ¿Por qué? ¿Es porque los textos están escritos en un estilo simbólico o alegórico? No, en realidad, todos estos capítulos forman un relato histórico rico en detalles y precisiones. Entonces, ¿por qué se tratan los dos primeros capítulos de la Biblia como poesía o alegoría? Porque algunos evangélicos piensan que hay que armonizar este relato con la tesis de la evolución del universo, de la Tierra y de las especies vivas. Dado que la hipótesis de la evolución requiere un periodo muy largo, alrededor de 15.000 millones de años, piensan que los 6 días de la primera semana deben entenderse como largos periodos. Sin embargo, en el texto de Génesis 1, cada día está delimitado por una tarde y una mañana o, en lenguaje científico, por la rotación de la esfera terrestre. Aquí llegamos al quid de la cuestión de la interpretación de la Biblia. ¿Debemos interpretarla según lo que dice o para armonizarla con las hipótesis de moda? Hace unos años, el relato del Génesis en lengua hebrea fue sometido a eruditos del hebreo bíblico que no eran evangélicos y no tenían ningún sesgo. Se les pidió que analizaran el texto de Génesis 1 y dieran su opinión experta. Respondieron, el autor escribió un relato histórico en términos precisos. Es evidente que el autor creía literalmente lo que escribía y esperaba que sus lectores también lo creyeran. Por lo tanto, un relato histórico está escrito para ser tomado literalmente. Todo historiador digno de ese nombre escribe la historia literalmente, utilizando fechas y nombres propios. Ni se le ocurriría que sus lectores pudieran interpretar su escrito en sentido simbólico. Lo mismo ocurre con la Biblia. Incluso si se es adversario de la Biblia, se debería ser lo suficientemente honesto como para decir, personalmente, no creo en la veracidad de la Biblia, pero debo admitir que la Biblia ofrece un relato histórico sobrio y detallado del origen de todas las cosas. El relato de Génesis 1 a 11 es aún más fundamental porque la cronología es muy precisa.
En Génesis 5, el relato genealógico de un linaje permite datar los acontecimientos que van desde la creación hasta el diluvio, es decir, un periodo de 1500 años. El relato histórico del Antiguo Testamento, que va desde el Génesis hasta el libro de Esther, se centra esencialmente en el pueblo de Israel y su país. Pero el relato está salpicado de numerosas alusiones a acontecimientos que tuvieron lugar en otros países y que afectaron a la vida de Israel. La precisión de los lugares geográficos, la exactitud de las genealogías y los numerosos nombres propios demuestran que el relato histórico de la Biblia es de gran calidad, en comparación con los relatos históricos redactados por otros pueblos y civilizaciones de la misma época. Como cualquier otro documento, un relato histórico se interpreta literalmente. En la Biblia, la historia está estrechamente relacionada con la doctrina. Ante todo, la Biblia es el libro en el que Dios se presenta a los hombres. Por lo tanto, contiene muchas enseñanzas. A estas enseñanzas las llamamos doctrina. El Señor Jesús y el apóstol Pablo fundaron e ilustraron muchas de sus enseñanzas gracias a los relatos históricos del Génesis. He aquí un primer ejemplo. Jesús se presenta como el Señor del sábado, demostrando que el día de descanso fue creado para el hombre. Él trabaja 6 días y descansa el séptimo, y Jesús basa su argumento en la primera semana, la de la creación. Si los 6 días de la creación no fueran días reales, entonces el principio de la semana de 7 días no tendría ningún sentido. En Mateo 19, Jesús proclamó que la relación matrimonial fue concebida por el Creador como una relación entre un hombre y una mujer. El vínculo matrimonial no debía romperse. En 1 Timoteo 2, el apóstol Pablo demuestra que la mujer fue creada para ser la ayuda idónea del hombre y que fue seducida por la tentación en el jardín del Edén. En Romanos 5, Pablo traza el origen de la naturaleza pecaminosa y la condenación del hombre a la caída moral de Adán en el jardín del Edén. La salvación de la humanidad se basa en otro acto histórico, la muerte y resurrección de Jesús. Si el relato del jardín del Edén es un mito, la muerte de Jesús no tiene sentido. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, cuyo tema es la fe, el autor precisa que todo lo visible ha sido creado a partir de lo invisible. Esta fe en Dios llevó a Abel a ofrecer un sacrificio agradable a Dios, llevó a Abraham a abandonar su hogar para partir hacia una tierra prometida. La fe de Sara le permitió tener un hijo, Isaac, en su vejez. Hay muchos otros ejemplos de fe en la vida de los personajes del Antiguo Testamento. Si estos acontecimientos fueran solo mitos, entonces el relato de Hebreos 11 sería falso e inútil. Sobre todo, su mensaje sobre la realidad de la fe llevaría a las almas a una falsa seguridad espiritual. Sería obra de un espíritu criminal. A través de muchos otros ejemplos, podemos concluir que la doctrina presentada en la Biblia está íntimamente ligada a una interpretación literal de los relatos históricos. Ahora abordemos la pregunta, ¿cómo interpretar las predicciones y profecías de la Biblia? En efecto, se concede un gran lugar a los escritos proféticos en la Biblia. Podemos citar todos los libros del Antiguo Testamento, desde Isaías hasta Malaquías, además de algunos capítulos de los Evangelios y el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se trata, sobre todo, de la situación moral y espiritual del pueblo de Israel en el momento en que Dios le habla a través de un profeta. Por lo general, el profeta denuncia el pecado y llama al pueblo al arrepentimiento. El texto se interpreta literalmente en relación con su contexto histórico. Pero hay muchos capítulos en los que se predicen acontecimientos futuros, a veces en un futuro próximo, pero a menudo en un futuro más lejano. La mayoría de las predicciones lejanas se refieren al Día del Señor, el momento último de la historia humana en el que Dios se revelará visible y personalmente para reinar sobre la tierra. El Señor concede gran importancia a sus predicciones. En un famoso pasaje del capítulo 42 de Isaías, el Señor convoca a todos los pueblos a presentarse ante Él, trayendo consigo sus ídolos mudos y sin vida. A continuación, les pregunta, ¿qué Dios puede, como yo,
predecir los acontecimientos futuros y llevar a cabo sus predicciones? Decime si conocéis a otro Dios capaz de hacerlo. Vosotros mismos sabéis que no hay otro Dios como yo. Termina con esta conmovedora llamada: volveos a mí y sed salvos, porque yo soy el único Dios y no hay otro. Dado que las predicciones de la Biblia son una prueba concluyente de la existencia y el poder del Dios único, deben ser comprensibles y deben cumplirse literalmente para ser creíbles. Hasta la fecha, alrededor del 70% de las predicciones que figuran en el texto bíblico se han cumplido. Aunque la mayoría están expresadas en lenguaje figurado, su significado es perfectamente comprensible para cualquiera que las examine. Para interpretarlas, nos haremos las mismas preguntas: ¿quién escribió la profecía? ¿Cuál es su tema? ¿A quién se refiere? ¿Ya se ha cumplido? ¿Se ha desarrollado o explicado en el Nuevo Testamento? ¿Dónde encaja en los acontecimientos futuros? Para dar aún más credibilidad a estas predicciones, Dios se ha asegurado de que exista una especie de paradoja en su cumplimiento, de modo que su realización sea verdaderamente providencial. He aquí algunos ejemplos de predicciones y su cumplimiento. En Génesis, capítulo 3, versículo 15, se predice que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la descendencia de la serpiente, pero que esta última herirá el talón de la descendencia de la mujer. Aquí vemos que habrá una lucha, pero que la descendencia de la mujer obtendrá la victoria final. Más adelante, en Isaías, capítulo 7, versículo 14, se predice que el Mesías enviado por Dios nacerá de una virgen. Al nacer de la Virgen María, Jesús es, por tanto, la descendencia de la mujer. La serpiente, o el diablo, hirió el talón de Jesús al conspirar para matarlo, pero Jesús resucitó. Pero la descendencia de la serpiente, el anticristo, que se revelará al final de los tiempos, será arrojada al lago de fuego para toda la eternidad. La cabeza aplastada de la serpiente significa su muerte eterna. Hay cientos de predicciones sobre la venida y la vida de Jesucristo. En Miqueas se dice que aquel cuyas actividades se remontan a la eternidad nacerá en Belén, Efrata. En Isaías se le llama el renuevo o la posteridad de Isaí, el padre de David. En el Salmo 22, tenemos muchos detalles de la crucifixión de Jesucristo, incluyendo varias palabras que pronunció en la cruz, predicciones que datan de varios siglos antes de la invención de la crucifixión. En Isaías 53, se dice que Jesús morirá entre los malhechores, pero que tendrá sepultura entre los ricos. Después de dar su vida por el pecado, prolongará sus días, es decir, su resurrección, e intercederá y obtendrá la salvación de muchos pecadores. En cuanto a los grandes imperios que han marcado la historia del mundo, en el segundo capítulo de su libro, Daniel predice que al imperio babilónico le seguirá el de los medos y los persas, luego el imperio griego y, finalmente, el imperio romano, imperio que el Hijo del Hombre destruirá con su regreso para reinar sobre la tierra. Algunas predicciones sobre Israel se han cumplido en nuestro tiempo, como el renacimiento del Estado de Israel en su país en 1948, predicho en Isaías, capítulo 66, versículo 8, o la reunificación de la ciudad de Jerusalén, predicha en el Salmo 122 y realizada en 1967. Algunas predicciones dadas en el Antiguo Testamento o por Jesucristo en los Evangelios contienen metáforas o símbolos. Pero al leer atentamente todos los pasajes proféticos, estos símbolos casi siempre están definidos por la propia Biblia, lo que nos permite comprender con precisión la idea que hay detrás del símbolo. En general, si una predicción no está perfectamente clara, evitamos ser dogmáticos sobre su significado. Para concluir esta parte sobre la interpretación de las predicciones, es matemáticamente imposible que todas estas predicciones se hayan cumplido hasta el más mínimo detalle. En otras palabras, las predicciones de la Biblia son una de las pruebas más poderosas de que es la palabra inspirada por Dios mismo. Pasemos ahora a la interpretación de los pasajes simbólicos. En nuestros círculos, comprometidos con una interpretación literal de las Escrituras, se podría pensar que estaría prohibido interpretar símbolo. Para ser justos y precisos,
Creemos que algunas verdades se expresan mediante símbolos, pero su significado es literal. Isaías tuvo una visión del trono de Dios, los profetas tuvieron numerosas visiones que describieron con detalle. El apóstol Juan recibió en visión todo el contenido del libro del Apocalipsis. Sin embargo, todas estas visiones están construidas, son claras y tienen un significado preciso. El Dios de la Biblia dijo a estos profetas que escribieran y conservaran el relato de estas visiones, ya que se referían a un tiempo futuro. Los autores describieron escenas y personajes que ningún hombre había visto jamás, utilizando las palabras de que disponían, pero sus descripciones son precisas y dignas de confianza. En el Apocalipsis, desde el cielo, el apóstol Juan describe con gran precisión las 3 series de juicios divinos. En este libro se mencionan periodos concretos. El periodo que se menciona con más frecuencia es el de 3 años y medio. Se expresa en forma de 42 meses, 1260 días o un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando en Apocalipsis 20 Jesús desciende del cielo para reinar durante 1000 años, no hay razón para poner en duda el valor literal de esta cifra. En ese mismo capítulo 20, se especifica que el periodo de 1000 años terminará con la batalla de Gog y Magog, seguida del juicio del gran trono blanco. Aquí, como en otros lugares, aplicamos el principio, si el primer significado tiene sentido, no busques otro significado. Un buen ejemplo de un pasaje simbólico con un significado literal se encuentra en Apocalipsis 12. Una mujer, envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, experimenta los dolores del parto. Delante de ella, un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos se dispone a devorar a su hijo al nacer. Ella da a luz a un hijo, que debe pastorear a todas las naciones con un cetro de hierro. Este niño es llevado a Dios y a su trono. La mujer huye al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde será alimentada durante 1260 días. Gracias a los pasajes paralelos de la Biblia, podemos entender esta visión. Según los sueños de José en Génesis, el sol, la luna y las 12 estrellas representan al padre, a la madre y a los hermanos de José, es decir, al pueblo de Israel. La joven que dará a luz al niño será, por supuesto, la Virgen María, pero aquí representa al pueblo de Israel, del que viene el Mesías. El niño debe reinar sobre la tierra como soberano en una época futura, se trata claramente de Jesucristo. El niño está protegido del dragón, lo que recuerda que Jesús fue liberado de los designios asesinos de Herodes al nacer. Vivió en la tierra, murió y resucitó, y ascendió al cielo hacia Dios. Luego, la mujer, que representa al pueblo de Israel, será protegida y alimentada por Dios en un lugar preparado, durante 3 años y medio, hasta el final de la tribulación. En ese momento, Jesús descenderá del cielo para liberar a su pueblo y establecer su reino. Así es como la Biblia contiene las claves de los símbolos que se utilizan para que interpretemos la Biblia por sí misma. Se puede utilizar un lenguaje simbólico, pero las predicciones son reales. Para terminar nuestra conferencia con una nota más ligera, hablando de simbolismo, el libro por excelencia es sin duda el Cantar de los Cantares. En este supremo canto de amor, compuesto por Salomón en su juventud, hay muchas metáforas, comparaciones y figuras literarias, según la costumbre literaria del Oriente Medio 1000 años antes de Cristo. Para describir la belleza de la Sulamita, la joven campesina de la que Salomón se enamoró perdidamente, utiliza comparaciones que las jóvenes de hoy en día no apreciarían. Así, la dulzura de su mirada se compara con la paloma, su cabello rizado y negro se compara con un rebaño de cabras, la regularidad y redondez de sus dientes se compara con un rebaño de ovejas esquiladas, los labios son un hilo carmesí, la mejilla es como la mitad de una granada, el cuello es como la torre de David. En cuanto al joven Salomón, se le compara con un manzano, etc. Estas comparaciones simbólicas eran el lenguaje del amor y la admiración.
A través de toda esta poesía, Salomón nos cuenta la historia de una joven del campo, llevada por el rey a su palacio para vivir a su lado la vida de la corte, una vida lujosa llena de placeres. Pero la joven, tras un periodo de deslumbramiento, añora su vida sencilla en el campo y se siente infeliz en esta vida principesca que no le resulta propia. Esta es la interpretación de este libro. Pero, por aplicación, podemos hablar del cristiano en este mundo. ¿Va a correr tras el lujo y los placeres que se le ofrecen, o va a permanecer fiel a Jesucristo, el humilde pastor que le dice, sígueme? Por último, recordemos que Dios es el autor de toda la Biblia. Ella es útil para enseñar, convencer, corregir e instruir en la justicia. Para cumplir sus misiones, la palabra de Dios debe ser clara y comprensible. Podemos adorar a nuestro Señor, que no solo inspiró su palabra, sino que nos permite comprenderla mediante la iluminación del Espíritu Santo. Con el apóstol Pablo decimos, damos gracias a Dios sin cesar porque, al escuchar la palabra de Dios que os hemos anunciado, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, que actúa en vosotros los creyentes. Y Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13.